El entendimiento de esta verdad nos va a ayudar muchísimo a comprender todo lo demás, las doctrinas y la gracia y el amor de Dios. La palabra de Dios nos enseña la historia de un ser que fue creado por Dios a su imagen y semejanza y que fue llenado de la plenitud de Dios, que vivía con Dios, que caminaba con Dios, que habitaba en comunión con Dios. El Señor creó para él un lugar maravilloso que se llama el Edén o el paraíso, ¿verdad? Un lugar donde eran plenos, donde no les faltaba nada. Y este ser, que es el ser humano, era el ser más pleno y más afortunado que pudo existir en la historia del cosmos y del universo. No había nada que se pudiera comparar a él, porque podía habitar en la plenitud y en la compañía de Dios. Fue creado para eso. Fue creado para estar con Dios, para caminar con Dios, para escuchar la voz de Dios, para convivir con Él y disfrutar de todo lo que Dios había hecho. Y el Señor lo puso a señorear sobre toda la creación y sobre todas las cosas. Era un ser maravilloso, pleno, gozoso, completo. Este ser no sabía lo que era la insatisfacción, no sabía lo que era la frustración, la soledad, la vergüenza. No conocía eso. Estaba lleno, estaba completo, no le faltaba nada. Es una historia hermosa, con un terrible final, hasta donde me toca a mí. Y el tema que yo les voy a platicar se llama desconectados de la vida. Desconectados de la vida. Y es esta historia que les voy a platicar, de un ser que fue creado para vivir en plenitud, para ser completos, para expresar la imagen de Dios. Fue creado para eso, para representar a Dios en este mundo. Y sin embargo, fue un proyecto malogrado por causa del pecado. Vamos a leer Génesis 1:26. Génesis 1:26. ¿Listos, hermanos? Gloria a Dios. Dice así: entonces Dios dijo: hagamos a los seres humanos a nuestra imagen. ¿Cómo hizo Dios al ser humano? A su imagen. ¿Cuál fue el propósito de formar un ser humano a su imagen? Pues expresar la imagen de Dios, expresar a Dios, para que sean como nosotros. Está hablando ahí la Trinidad en la eternidad, para que sean como nosotros. Escuche, es la palabra de Dios, pero es la Nueva Traducción Viviente, por si alguno lo oye diferente. Ahí está la Reina Valera, use su versión, dice lo mismo, hermano. Dice: ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. Qué ser tan maravilloso, ¿verdad? Ningún otro ser vivo está hecho a la imagen y semejanza de Dios, solo el ser humano, con el objetivo de tener todas las capacidades para comunicarse y vivir en comunión con Dios y reflejarlo, expresar su misma imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Luego Dios bendijo con las siguientes palabras. Fíjense, sean fructíferos, den fruto de esta naturaleza de comunión con Dios, de esta imagen perfecta y maravillosa de la comunión con Dios, y aprovechen todo lo que se les ha dado. ¿Y qué más? Segunda cosa, multiplíquense. Necesito que llenen de chamacos toda la tierra para que disfruten esta creación maravillosa que he hecho para el ser humano. Entonces esa es la instrucción: llenen la tierra
y gobiernen sobre ella. ¿Ven cómo el Señor creó al hombre y a la mujer a su imagen? Pero además le dio la autoridad sobre la creación. Y les dijo: ustedes van a gobernar, la van a juzgar, la van a cuidar, la van a hacer fructificar. Disfruten todo lo que yo les di. Es maravilloso. Este es el ser más maravilloso que ha existido. Es una obra de Dios. Y este hombre era pleno, no le faltaba nada, no le daba hambre. Tenía 20,000 árboles con diferentes manjares: mamey, mango, melón, manzana. ¿Cuál le gusta a usted? Duraznos. Y grandotes, no como los, no, buenos duraznos. Había lo mejor y todo era para ellos. Llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo, todos los animales que corren por el suelo. Hoy en día, tan destituido está el hombre de la gloria de Dios, que corre cuando ve una cucaracha, que un ratoncito lo corretea. ¿Han visto eso? Hombres bien machos y grandotes. Génesis 1:31. Fíjense, Génesis 1:31. Entonces Dios miró todo lo que había hecho. Todo lo que había hecho. Y vio que era muy bueno. Diga conmigo: muy bueno. Lo que Dios hizo, ¿cómo era, hermano? Muy bueno. Y así se cumplió el sexto día. El hombre fue algo que hizo Dios muy bueno. Si usted lee la Biblia, las primeras cosas que hizo los primeros 5 días dijo que era bueno. Pero cuando Dios hizo al hombre en el sexto día, dijo que era muy bueno. Lo mejor que había hecho el Señor. ¿Por qué? Porque lo había hecho a su imagen, a su semejanza, y con las capacidades que le dio al hombre de comunicarse con Dios y vivir en comunión con Él y disfrutar de la plenitud de la compañía de Dios, con el propósito de glorificar el nombre de Dios, expresando la misma imagen. Para eso fue creado el ser humano. Para eso, hermanos. Dice Génesis 2:8. Después el Señor Dios plantó un huerto en el Edén, en el oriente, y allí puso al hombre que había formado. Hizo un lugar maravilloso, precioso, que no se compara a ninguna otra cosa creada, porque fue lo mejor que Dios ha hecho para esa creación maravillosa, muy buena, que había hecho en el sexto día, el ser humano. Dice: el Señor Dios plantó un huerto en el Edén, en el oriente, y ahí puso al hombre que había formado. El Señor Dios hizo que crecieran del suelo, escucha, hermano, la casita que le hizo Dios al ser humano. Dice: hizo que crecieran del suelo toda clase de árboles, árboles hermosos y que daban frutos deliciosos. En medio del huerto puso el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Había 2 árboles, ¿sí sabían eso, no? El árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida. Un río salía de la tierra del Edén. O sea, tenían su propio río, sus propios árboles, su propio huerto, su propia comida, todo, hermanos. Y dice: y después se dividía en 4 ramales. El primero, llamado Pisón, rodeaba la tierra de Ávila, donde hay oro. Miren, en los ríos corría oro. Los ríos que hizo Dios para que el hombre viviera. Con toda clase de delicias. Y aparte, unos ríos que se abrían 4 para que para donde caminaran encontraran un buen río, y corría oro por el río. Y dice, esto habla de la plenitud, de la riqueza, hermano. Todo esto tiene un simbolismo. La riqueza completa de toda la creación era para el ser humano. Era para que el hombre la disfrutara. Y dice: el oro de esa tierra es excepcionalmente puro. También se encuentran ahí resinas aromáticas y piedras de onis y muchas cosas más. Génesis 2:15. ¿Ya están? Dice así, bien, Paula. El Señor Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Pero el Señor Dios les advirtió. A ver, abra su atención. ¿A usted
le ha advertido Dios algo a usted? ¿Le han advertido o no? El Señor le advirtió al hombre: puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto. ¿Qué podía utilizar para consumir y para disfrutar? Todo lo que quisiera de todos los árboles del huerto, que ya nos dijo la Biblia que eran delicias lo que había en esos árboles. Excepto, nada más de uno no. Mira, hay 385.740 millones de árboles con delicias, pero uno nomás, de ese no vas a comer. Uno no. Todo lo demás, disfrútalo. Es para ti. Excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal, escuche bien: si comes de su fruto, sin duda morirás. Está la advertencia de Dios. ¿Cuántos saben que Dios no dice mentiras? ¿Nadie? ¿Nomás mi esposa? Va de nuevo, segunda oportunidad. ¿Cuántos saben que Dios no miente? Si comen del fruto que les dije que no comieran, sin duda morirán. Génesis 2:25. Escuche. Ahora bien, es bien importante esto. El hombre y su esposa estaban desnudos, pero no sentían vergüenza. ¿Cómo ven? Esto expresa no solamente que no tenían una mente caída y pecaminosa acerca de la desnudez, sino que habla de que no necesitaban nada, eran plenos, no tenían escasez. ¿Verdad que la palabra desnudez muchas veces en la Biblia se utiliza para mostrar carencia o necesidad? No necesitaban nada, hermanos. No tenían vergüenza, no tenían necesidad, no se sentían solos, no se sentían frustrados, no les pegaban ataques de ansiedad, no se les recorría la mesa, no sentían mello y que les aparecía el coco, no tenían resentimiento, no traían rencor, no se andaban escondiendo de nadie, temerosos de nada. Es el ser más pleno y maravilloso y feliz y rico que ha existido en el universo por toda la eternidad. Así era el ser humano, así lo hizo Dios. Qué maravilla, hermano. Qué maravilla. Sin necesidad, sin frustración, sin carencia, sin soledad, sin vergüenza. Y ahora son sin vergüenzas. Pero ya me adelanté. Este es el ser que hizo Dios. Ese es el plan original para el ser humano. ¿Y cuál es el propósito? Dar gloria y alabanza a Dios, expresando esa comunión y esa imagen de Dios. Génesis 3:4. Pero la serpiente, que era astuta, que ya saben quién es la serpiente. En algunos lugares como estos les dicen el chanclas, el demonio, el diablo. La serpiente antigua, esa que fue echada del cielo cuando quiso dar golpe de estado en el cielo, andaba por ahí y le dijo a la mujer: ¿con que Dios les dijo que si comen cualquier árbol morirán? Y Eva le dice: no, todos los demás podemos comer, pero de este no. Y el árbol se acerca a la mujer y le dice: no morirán. Dios es mentiroso. Lo que pasa es que Dios no quiere que ustedes coman de ese árbol, porque se van a convertir como Él y van a conocer del bien y del mal. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. La mujer quedó convencida. Mujeres, no se dejen convencer tan fácil con unas palabritas, ni románticas, ni amorosas, no, creámosle a Dios. Tenemos la palabra de la vida, que es espíritu, que es vida, que es verdad. Y bueno, ella quedó convencida. Vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que le daría.
Así que tomó del fruto y lo comió. Y ahí llegó ¿qué? El pecado, la desobediencia. En ese momento se le abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza de su desnudez. ¿Qué vino? ¿Qué llegó? La muerte, hermanos. El Señor les dijo, morirán. Y ahora ellos, que eran plenos, que no sentían vergüenza, ahora sintieron vergüenza y se notaron que estaban desnudos, carentes, necesitados y avergonzados de su desnudez. Y todo por la desobediencia. Entonces, fíjense, aquí pasan muchas cosas. El ser humano decidió desobedecer a Dios y el pecado entró en el hombre. Y el pecado produce muerte. ¿Cuántos saben eso? Porque la paga del pecado es. Y el Señor les había advertido, ciertamente morirán. ¿Y qué significa la palabra muerte? A ver, chavos, ¿todos leen la Biblia, sí o no? ¿Qué significa la palabra muerte? Separación. A partir de ese momento, el ser humano quedó separado de la comunión con Dios, de la vida de Dios. Y a esto se le llama la muerte espiritual. Ciertamente murieron. Ciertamente vino la muerte. La separación con Dios. Y esto es desconectados de la vida. Ahí fueron desconectados de la vida y de la plenitud de la cual se alimentaban. Ahora, es momento de explicarles esto. Dios hizo al hombre tripartita. ¿Sí sabían o no? Pero es en este orden: espíritu, alma y cuerpo. ¿Cuáles son? Ahora, también los que están dormidos. Espíritu. Qué bárbaro. ¿Que no era para chavos llenos de energía este? A ver, otra vez. Fuimos hechos de 3 partes. Número 1. Eso, muy bien, hermanos. Qué bárbaros. Hemos avanzado mucho. El espíritu, les voy a decir cuál es la función de cada uno. Ponga mucha atención. El espíritu del hombre fue creado con la función específica de conectarse con Dios y alimentarse de Dios y llenarse de la plenitud de Dios. Para eso es el espíritu del hombre. El espíritu del hombre, su función, para como la creó Dios, es para que se conectara con Dios. Es la función del espíritu. El alma es alimentada del espíritu y la llena de vida. El alma es donde están los pensamientos, los sentimientos, la voluntad, ¿ok?, del ser humano. Y el cuerpo es la forma de expresar qué está gobernando el alma. El alma se expresa por medio del cuerpo, por medio de lo que hablamos, vemos, hacemos, sentimos, lo que realizamos. El cuerpo expresa la plenitud del alma. El alma se alimenta y se llena de Dios por medio del espíritu. ¿Ok? ¿Sí quedó claro? El espíritu se conecta a Dios, el alma se alimenta del espíritu y se manifiesta por el cuerpo. Así fue diseñado el hombre. ¿Qué pasa cuando se desconecta el espíritu del hombre del espíritu de Dios? Llega el pecado y se desconecta, desconectados de la vida. Llega la muerte, llega la separación, y ahora el alma del hombre tiene que buscar de dónde se alimenta. Esa plenitud que encontraba solamente de Dios, ahora la va a buscar en lo que ve, en lo que siente, en lo que experimenta, en lo que le prometen, en lo que le habla, en sentir, en tener, en acumular, en lograr, en conquistar. Y ahí empieza la historia del ser más miserable que ha existido en la historia del universo, el ser humano destituido de la gloria de Dios.
Un ser humano que no encuentra plenitud, que no está lleno, que siempre está insatisfecho, que siempre necesita, que se siente solo, que necesita que le aplaudan, que necesita que le pongan likes, que no lo dejen en visto porque se le baja la bilirrubina, que un ser necesitado, carente, insatisfecho, solo, y además lleno de vergüenzas por causa del pecado, de la maldad, con secretos que no queremos que nadie sepa, porque qué terrible, ¿no? De la más grande plenitud a la más grande miseria. ¿Cuál fue la causa? Te desconectaste. Hoy es fácil explicar eso. Hoy los adolescentes se les va el wifi y sienten que se les va la vida, ¿no? Qué ejemplo tan tonto. Imagínense desconectarte de la vida plena, eterna, para siempre, y quedarte en la miseria. Y ahora esa es la vida del ser humano, andar buscando algo que le haga sentir bien, andar buscando algo que le haga feliz, andar buscando aceptación. El ser humano hoy necesita aceptación, y que lo quieran, y que lo amen, y que le aplaudan, y que lo reconozcan. Y antes era pleno, tenía a Dios. Dios lo amaba y eso le satisfacía. Todo, no necesitaba nada más. Qué terrible historia, hermanos. Entonces, dice, después de que sintieron la vergüenza, la desnudez y esta terrible condición apartada de Dios, una terrible condición, dice, entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Aquí nacen las religiones. Ideas del ser humano para cubrir la vergüenza, la desnudez, la necesidad, la carencia, la frustración que produce el pecado. El vivir separados de la fuente de la vida, que es Dios. El ser humano estando en Dios tenía todo. El ser humano fuera de Dios no tiene nada. Está solo, miserable, ciego y desnudo. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Al hombre se le ocurren tantas cosas para cubrir su vergüenza, su desnudez y su carencia. Y de ahí surgen las religiones. Ideas de seres humanos para cubrir su vergüenza delante de Dios. Pero dice en el original que eran delantales. ¿Alguien trae una Biblia así? Que dice, cosieron delantales. O sea, nomás por enfrente los cubría. Y por atrás la cola pelona. No cubre el pecado. Es mentira, son ideas humanas. Es una mentira, hermanos. Es un querer cubrir delante, una fachada, una imagen que no te quita el pecado, que no te pone bien delante de Dios. Pregunta, ¿le sirvió su delantal con Dios? Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Así que se escondieron del Señor Dios. ¿Con quién vivían antes? ¿Con quién convivían? ¿De la plenitud de quién se alimentaban? Y ahora les da miedo Dios y se esconden por causa del pecado. Empiezan a venir los pretextos para no tener tiempo para las cosas de Dios. Se esconden en un montón de cosas y de actividades. Sobre todo se esconden tras la religión, tras unas hojas de higuera bien cocidas que tapa su vergüenza, o que ellos piensan que tapa su vergüenza. Pero delante de Dios no sirven. Piensen lo que pasa. Entonces el Señor Dios llamó al hombre. ¿Dónde estás? El hombre contestó: te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo. No había miedo antes en el hombre. Pero apartado de Dios, sin la protección de Dios, sin la vida de Dios, el hombre tuvo miedo. Y además vi que estaba desnudo. Se avergüenza de su mente de pecado. Génesis 3, 4 al 10 dice así: y el hombre dijo, dado que hiciste caso, y al hombre le dijo Dios, esta es la sentencia de Dios hacia el hombre. Y al hombre le dijo, dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol del que te ordené que no comieras, la tierra es maldita por tu culpa. Hermanos, obedezca más a Dios que a su esposa.
¿Ya vio el problema que se metió Adán aquí? Obedeciste primero a tu esposa antes que a mí. Tenga cuidado, hermano varón. Y le dice así: toda tu vida lucharás para poder vivir en ella. Lo que le fue regalado, ahora va a tener que luchar por ello. Podía comer, podía vivir plenamente, no le faltaba nada. Entre los ríos llenos de oro y las delicias de los árboles, la compañía de Dios. Y ahora lucharás para vivir en la tierra. Te producirá espinos y cardos, aunque comerás de sus granos. Con el sudor de tu frente obtendrás alimento para comer hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste tomado. Vas a morir. Se te advirtió. Pues fuiste hecho del polvo y al polvo volverás. Qué fea historia les estoy contando, ¿sí o no, hermano? Es terrible, está horrible. Génesis 3:23. Así que el Señor Dios los expulsó del jardín del Edén. Que eso es símbolo de la plenitud de la vida en comunión con Dios. Había todo lo que ocupaba y hasta lo que no ocupaba para deleitarse y enseñorearse. Pero ahora fue expulsado del jardín del Edén y envió a Adán a cultivar la tierra de la cual había sido formado. Génesis 5:3. Ahora vea la condición nuestra. Aquí llegamos nosotros, mire. ¿Ya lo tienen? Génesis 5:3. Qué buena. Ahí están unas gráficas que explican todo esto bien bonito. Si le quieren sacar foto, adelante. No sabía que las habían puesto, si no me hubiera detenido a explicarles. Dios, el todo en todos, dice la Biblia. La creación está dentro de Dios. Toda la creación está dentro de Dios. Si estamos fuera de Dios, nosotros quedamos sin nada, descalzos, destituidos, muertos y en necesidad. ¿Sale? ¿Pones la otra, hermosa? Si le pueden sacar foto, adelante. Si no, les prometo enviárselas. Ahí está explicado. Del ser más pleno a la miseria más terrible. Eso pasa si te desconectas de la vida. Ahora fíjense, ya pongan atención aquí. ¿Ya sacaron la foto? Al final se las ponemos de nuevo. Ya nomás pone los versículos, Paula. Muchas gracias por las imágenes. ¿No qué? ¿No fotos? Si sacan fotos, por favor me quitan la papada. Ustedes saben cómo hacerle, no se hagan. Si veo sus fotos, son bien diferentes a como los veo ahorita. Ahí va. Génesis 5 del 3 y 4 dice así: cuando Adán tenía 130 años, fue padre de un hijo que era igual a él. Aquí entramos nosotros, ponga atención. Su viva imagen. ¿Cómo habían sido Adán y Eva? A la imagen de Dios. ¿Cómo llegaron estos hijos? A la imagen de Adán, de un hombre caído, destituido, expulsado. Y ahí nacimos nosotros. Qué feo, ¿no? Y dice así: Adán vivió 800 años y tuvo otros hijos e hijas, y de ahí venimos toda la humanidad. Descendemos del hombre caído. Venimos de Adán, destituido de la gloria de Dios. Pero no eche la culpa a Adán ni a Eva, menos. La Biblia dice claramente en Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. El hombre desconectado de la vida de Dios. Y esa es la humanidad, hermanos. Esa es la humanidad. ¿Cómo es este hombre? Romanos 3:10 al 18. Dice así: como está escrito, no hay justo ni aun uno. Nadie, hermano. Ya todos nacimos ahora en esta condición. Destituidos, apartados de Dios, muertos espiritualmente. Nuestro espíritu ya no está conectado al de Dios, alimentándose de Él.
sino que andamos buscando en las miserias del mundo a ver con qué sentirnos bien. Esa es la realidad del ser humano sin Dios. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. Entiendan, inútiles para los propósitos de Dios, que era glorificarle. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Ahí vamos a explicar un poquito cómo es el ser humano sin Dios. Pero voy a leer nomás la Biblia para que no se enoje conmigo. Sepulcro abierto es su garganta. ¿Cuántas cosas terribles salen de la garganta del ser humano? Con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. ¿Habrá gente amargadita en el mundo hoy? Si en la iglesia. ¿Por qué? No sé. Si se supone que fuimos reconectados, pero eso les va a hablar Maite ahorita. Yo no sé por qué. Pero la gente desconectada, su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran a derramar sangre, son violentos. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Salen de un problema, se meten a otro, salen de una, entran a otro, traen bronca siempre, embroncados, endeudados, frustrados, enojados, las víctimas de la sociedad. Siempre alguien tiene la culpa menos ellos. Ese es el ser humano sin Dios. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. ¿Sabe por qué? Porque la paz solamente está en Dios. Ellos están destituidos de eso. Romanos 1, 28 al 32. Sigamos repasando. ¿Cómo es este hombre que fue desconectado? ¿Cómo es la humanidad desconectada de Dios? Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a los ídolos que ellos mismos se hicieron, con formas de simples mortales, de aves, de animales de cuatro patas y de reptiles. Ya hicieron sus propios dioses, desconectados de la vida del Dios verdadero. Entonces, ¿qué pasó? Dios los abandonó. ¿Se acuerdan que fueron expulsados? Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, solo estoy leyendo la Biblia, hermano. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira, y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de alabanza. Amén. Por esa razón, por entregar la gloria, la alabanza y la adoración a las criaturas antes que al Creador, por esa razón Dios los abandonó a unas pasiones vergonzosas. Es vergonzoso las pasiones, las codicias y los caminos del ser destituido de Dios. Es vergonzoso. Aún las mujeres se rebelaron contra su forma natural de tener relaciones sexuales, y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres, y como consecuencia de ese pecado sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse, aberraciones terribles. Se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar, como si faltaran cosas. Y desobedecen a sus padres. De esos no hay aquí, ¿verdad? Desobedientes a los padres. ¿No vino nadie? Amén, gloria a Dios. No quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen, son crueles, no tienen compasión. Estoy leyendo la Biblia nada más. ¿Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir? Repito, saben bien, lo saben bien, que los que hacen estas cosas merecen morir. Pero ellos igual les hacen peor, las hacen
Y peor aún, incitan a otros a que también las hagan. Efesios 5:5, quiero terminar con esto, está horrible. Es verdad, es la realidad del ser humano sin Cristo. Pero ya, queremos dedicarle más tiempo a edificarnos. Efesios 5:5, pueden estar seguros, hermanos, escucha lo que dice la palabra de Dios. Pueden estar seguros que ninguna persona inmoral, impura o avara heredará el reino de Cristo y de Dios. Pues el avaro es un idólatra que adora las cosas de este mundo. Segunda de Timoteo 3:1-5. Qué historia tan fea de este ser tan maravilloso que Dios creó, tan pleno, tan completo, tan lleno de vida, sin necesidades, sin vergüenza, sin carencias, sin soledad, pero decidió apartarse de Dios. Segunda Timoteo 3:1-5. Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles. Pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Ahora estamos hablando de este tiempo, de la actualidad. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres, malagradecidos, no considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros, no tendrán control propio, serán crueles, odiarán lo que es bueno. Ya, hermanos, ya. Pero ¿saben qué es lo peor? Que muchos de esos destituidos de la gloria de Dios nos metemos a una iglesia para engañarnos a nosotros mismos pensando que eso nos reconecta con Dios. Y es una mentira. Ninguna religión, ninguna congregación, ninguna iglesia, ningún sistema doctrinal te reconecta con Dios. Se necesita un milagro. Necesitas arrepentirte y creer. El Señor en su misericordia envió una oportunidad. Y no me toca ese tema. Solo les quiero decir, tampoco la religión te salva. Tampoco la religión te reconecta. Mateo 7:21. Son esas hojas de higuera, hermanos. Son esas hojas de higuera que te pretenden cubrir, pero no son efectivas. Miren, Mateo 7:21, es Jesús hablando y diciendo así: no todo el que me llama Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. ¿Verdad que nosotros somos los que, ay, mi Señor, mi Padre Santo de la gloria, mi Diosito lindo? Solo entrarán aquellos que verdaderamente, o sea que hay muchos que falsamente andan en las iglesias diciendo que son cristianos, pero solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Escuche esto, que es a donde voy. En el día del juicio, muchos me dirán: Señor, 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 ¿qué no profetizamos en tu nombre? Expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo les responderé: nunca los conocí. Aléjense de mí, ustedes que violan la ley de Dios. En la Reina Valera: apartaos de mí, hacedores de maldad, ¿no? Bueno, les tengo que explicar esto. Aquí está la prueba. Estos andaban en la iglesia, andaban en las campañas evangelísticas. Se paraban a las 6 de la mañana, iban a la Piedad, al Conectados a la Vida. Unos estaban en la alabanza, otros eran mujeres. Unos hicieron tortas para los santos, otros nomás se las comieron. Andaban en la iglesia. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿era malo lo que hacían? Echar fuera demonios, participar en la... No. Es que el problema del ser humano no está en lo que hace, está en donde habita. Cuando habitaba en Dios era pleno. Cuando dejó de habitar en Dios fue miserable. Y no importa lo que hagas ni a qué iglesia vayas, si no vives en Cristo y Cristo en ti, el Señor te va a decir: no te conozco.
Acuérdense que esta palabra de conocer significa intimidad, hermanos. ¿Qué les está diciendo Jesús? No tenemos una vida en común tú y yo. No somos íntimos, no estamos unidos, no tenemos comunión. No importa lo que hagas, tus hojas de higuera por grandes que hayas hecho, no te conozco. ¿Por qué? Porque no es por obras, para que nadie se gloríe. Necesitamos ser reconectados a la vida. Y eso solo Dios lo concede a los que arrepentidos creen en el sacrificio, en la sangre de su Hijo Jesucristo. Apláudele al Señor, hermano. No hay otra cosa. Y en esta versión dice: aléjense de mí ustedes que violan las leyes de Dios. ¿Por qué les dijo así? Si hay otra manera de salvarte sin la fe en Cristo. Si hay otra manera, No es que te eligió. No quites esos rollos. Es cumpliendo la ley. ¿Alguien quiere hacerlo por su cuenta? Cumpla la ley. 613 mandamientos que nadie ha podido cumplir. No ha habido ni uno. Y Pablo dice categóricamente: nadie va a poder salvarse de esa manera. Tenemos una sola oportunidad, y es Cristo Jesús, para reconectarnos a la vida plena. Aprovechando que hay muchos chavos, empezando por Chuy y los pastores, puro chavo. ¿Se acuerdan de aquella escena de Avatar 1? ¿Vieron la de Avatar, verdad? Sí. Yo sé con quién estoy hablando. No leyeron los salmos, pero esa ya la vieron varias veces. ¿Se acuerdan cuando este chavo está peleando y le perforan el traje y se está ahogando? Se está muriendo. Y de pronto alguien lo reconecta. Él ya se desmayó. No puede hacer nada. Está imposibilitado. Y pronto llega la doctora y se lo conecta. ¿Y qué pasó? ¿Cuál es la escena? Es así, miren. Eso es lo que sucede con los que nacen de nuevo. Estamos ahogados, miserables, necesitados, solos, miserables, insatisfechos. Pero vino Cristo a buscar lo que se había perdido y nos reconectó nuestro espíritu con el de Dios, y nuevamente hay una oportunidad de volver a alimentarnos de la plenitud de Dios, que ahora todo está en Cristo Jesús. Dice Efesios 1: todo fue puesto en Cristo Jesús, y a Cristo Jesús, con la plenitud que le dio su Padre, fue puesto como cabeza para esas bendiciones, derramarlas a la iglesia. Eso es la iglesia de Cristo. Hermanos, el que está desconectado de Jesús no es la iglesia. La iglesia únicamente son aquellas personas que son habitación de Cristo. Solamente, no hay otra cosa que se llame iglesia. Si tú eres un templo viviente donde habita Jesús, y por medio de él tienes la plenitud original para la cual fue creada el hombre y expresar la gloria de Dios, tú eres cristiano, hijo de Dios. Sin eso, aunque vayas a 10 iglesias, esas son hojas de higuera y no son suficientes. Estamos desconectados de la vida, a menos que un milagro del cielo por medio de Cristo nos reconecte. Dile un aplauso al Señor, hermano. Gloria a Dios.